Dice el doctor Ihaliakala Hyulem: mi trabajo aquí en la tierra es doble. Mi trabajo es, ante todo, hacer enmiendas. Mi trabajo extra es despertar a las personas que podrían estar dormidas. Casi todo el mundo está dormido. La única manera en que puedo despertarlos es trabajando en mí mismo. El otro día un reportero me preguntó: ¿dónde se ve usted dentro de un año? En el pasado le habría enumerado sinceramente una lista de cosas que esperaba lograr. Hablaba de mis planes, mis metas, mis intenciones. Les contaba sobre libros que quisiera escribir o las cosas que quisiera hacer, crear, comprar. Pero después de todo este trabajo que he hecho con el Dr. Len, ya no hablo de metas o intenciones, ni hago planes para el futuro. Así que, en lugar de todo eso, contesté la verdad de ese momento. Donde quiera que esté, será mucho mejor que lo que pueda imaginarme ahora mismo. Hay más profundidad en esa respuesta que lo que usted podría imaginar, pero vino de la inspiración. La respuesta me asombró. También me reveló dónde está mi mente estos días. Estoy más interesado en este momento que en el próximo, ¿no? Acá vemos este asunto, ¿no? Del estar en el ahora. Entonces el doctor Joe Vitale, ¿no?, se dio cuenta que lo importante es vivir en el ahora, ¿no? Porque cuando le ponemos atención, dice él, a este momento, todo el futuro se va desarrollando amablemente. Entonces, yo, dice, contesté la pregunta del reportero, que le estaba haciendo el reportaje a él, y mi inspirada respuesta fue para un amigo justo algunos minutos antes. A él le encantó. Él ha estado haciendo Ho'oponopono conmigo por algunos meses, así es que él comprendió la verdad última. Cuando usted se olvida de su ego y de los deseos de su ego, usted deja a alguien mejor para guiarle, que es a Dios o a la divinidad, ¿no? Esto no ocurrió de la noche a la mañana, por supuesto, pero diciendo te amo y las otras frases, hemos sido guiados a una conciencia más profunda, lo que algunos podrían llamar un despertar, tal vez la iluminación constante. Entonces me di cuenta que hay por lo menos 3 etapas para este despertar, y son como un mapa de viaje espiritual de la vida. Y las etapas son: la primera, usted es una víctima. Todos nacemos sintiendo que somos impotentes. La mayor parte de nosotros permanecemos así. Pensamos que el mundo está dispuesto a atraparnos, ¿no? El gobierno, los vecinos, la sociedad, los chicos malos. No sentimos que tengamos alguna influencia. Nos sentimos como que somos el efecto del mundo. Protestamos, nos quejamos, reclamamos, peleamos contra otros, ¿no? Esa es la actitud primera, ¿no? Cuando estamos en el aspecto o en la situación de víctima, o en esta etapa de que nos sentimos víctimas del mundo, aún no podemos despertar, pero sí es el primer darme cuenta, ¿no? Darme cuenta que estoy en ese lugar de víctima, ¿no? Si yo no me doy cuenta que estoy en un lugar de víctima, me va a ser muy difícil poder tomar una decisión para limpiar, ¿no? Segunda etapa, cuando me doy cuenta que yo tengo el mando. Entonces, en algún punto uno ve una película que le altera la vida, o lee un libro, ¿no? Y caemos en la cuenta de nuestro propio poder. Entonces nos damos cuenta del poder que tenemos para tomar acción y comenzamos a experimentar como un poco de magia. Comenzamos a experimentar algunos resultados estupendos. La vida comienza a verse bastante buena, ¿no? Darme cuenta del poder que tiene mi mente. O sea, primero soy una víctima, después me doy cuenta del poder que tengo como mente, y tercero, despierto. En algún momento de esa etapa 2, ¿no?, comenzamos a darnos cuenta
de que nuestras intenciones son limitaciones. Entonces comenzamos a ver que con todo nuestro poder recién descubierto, no podemos controlarlo todo. Entonces comenzamos a darnos cuenta de que cuando nos rendimos a un poder mayor, los milagros ocurren. Comenzamos a dejarnos llevar y a confiar. Entonces empezamos a practicar momento a momento y a tomar conciencia, momento a momento, de esta conexión que tenemos con lo divino en nosotros, ¿no? Entonces ahí sí comienza a venir la inspiración y empezamos a trabajar desde la inspiración. Nos damos cuenta de que podemos elegir, pero que no tenemos el control de nuestra vida, ¿no? El despierto se da cuenta de que no tiene control absoluto sobre lo que sucede. Si todavía creo que yo tengo control, o sea, que yo pienso blanco y aparece blanco y yo soy muy poderoso, ¿no? Todavía no estoy despierto, ¿no? Despierto, dice acá Joe Vitale, que es el que se rinde ante algo más grande, ¿no? Es como que nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de control, no hacemos más planes, o sea, como dice el curso de milagros, ¿no? La mente que ha sanado no planifica. Ya no planifico nada porque me doy cuenta que no tengo absoluto control. Nos damos cuenta de que lo más grande que podemos hacer es estar en el instante presente, en el momento presente, ¿no? En esta etapa ocurren milagros y constantemente nos asombramos del modo en el que ocurren. Vivimos en un estado de asombro, de sorpresa y de gratitud. El despierto está siempre así, como un niño, ¿no? Con los ojos abiertos, asombrado, como diciendo, wow, wow, ¿no? Y en una constante gratitud, porque sabe que no tiene control de nada, ha soltado todas las riendas, ¿no? Ese sería el que está realmente despierto. O sea, si quiero saber que estoy despierto, es porque estoy en ese estado, ¿no? Entonces, acá cuenta Joe Vitale, ¿no? Tuve un destello de la divinidad en el primer seminario con el Dr. Len. Fue durante esos primeros días con el que detuve mi parloteo mental. Acepté todo y hubo una paz más allá de todo entendimiento. El amor fue mi mantra. Pero ese destello no se detuvo allí. Cada vez que estaba en la presencia del Dr. Len sentía paz. Estoy seguro de que él era como un diapasón, ¿no? Su tono afectó el mío y me puse en armonía total. El Dr. Len dice que él, a menudo, ve como auras, ¿no? Flotando por encima de las cabezas de las personas. O símbolos, ¿no? Y claro, esto suena un poco loco, ¿no? Pero una vez que el despertar tiene lugar, comenzamos a experimentar todas estas cosas, ¿no? Es como ver los campos de energía. Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas. Mientras siga diciendo te amo a la divinidad y me mantenga limpiando, voy a regresar siempre a ese límite cero. La señal de que estoy en cero, si lo queremos poner en alguna palabra, es amor, ¿no? Así es que diciendo te amo sin parar nos ayuda a sintonizarnos. Repetir te amo ayuda a neutralizar las memorias, programas, creencias y limitaciones que están en el camino de nuestro propio despertar. Algunas personas piensan que comprenden la voz de la inspiración poniéndole atención al tono de las voces que oyen en sus cabezas. Un amigo una vez me dijo, sé la diferencia entre la voz de la inspiración y la voz de las memorias, porque las memorias tienen una urgencia para mí y la inspiración es más tierna. Pienso que esto es engañoso. Una voz que suena ruda y una voz que suena suave siguen siendo voces del ego o de las memorias, ¿no? Este tema de escuchar la voz, ¿vieron? Es un problemita, ¿no? Que tenemos todos, ¿no?
Porque claro, por ejemplo, los que estudian el curso de milagros, todos dicen que escuchan la voz del Espíritu Santo, ¿no? En vez de la del ego. Pero es muy probable que siempre estemos escuchando al ego, es lo más normal. Reconocer que estoy siempre escuchando el ego es mucho más sanador que creerme que estoy en un nivel 480 y que yo escucho la voz de Dios, ¿no? Pero bueno, vieron que por ahí hay de todo, ¿no? Es muy engañoso esto de creerme que escucho la voz y que estoy inspirado, ¿no? No es tan así nomás, ¿no? Entonces, la divinidad, dice acá, y la inspiración están detrás de todas las voces, ¿no? Cuando yo me mantengo en este estado cero, mantengo una relación cada vez más libre y no me pregunto ni siquiera si estoy en la inspiración, si estoy en el cero, si estoy en las memorias, no me pregunto nada. Solamente siento paz y fluyo en esa paz. No me pregunto nada. Mientras me estoy preguntando, o sea, cada vez que me haga preguntas es el ego o las memorias. Porque el Ho'oponopono ya sabemos que dicen memoria. Bien. El despertar puede ocurrir en cualquier momento, no es una cosa que tenga una fecha, ¿no? Ocurre y ocurre. Puedo estar acariciando a mi perro, lavando los platos, lo que sea, y ya está. Me vino algo y listo. Ya me doy cuenta. Es un darse cuenta, más que un escuchar voces, ¿no? Y ahora vamos a ver los principios básicos, ¿no? Dice, usted no tiene la menor idea de lo que está pasando. Esa es una clave, ¿no? Una clave de que me dice que estoy despierto. O sea, estoy en un no sé continuo. Fíjense en que la mente, continuamente, porque apenas nos levantamos, a todos nos sucede lo mismo, aparecen pensamientos que ya me dan una racionalización de cómo son las cosas, o que yo no sirvo para nada, o bueno, vienen pensamientos de todas las clases, ¿no? Pensamientos y sentimientos, ¿no? Y estar en el estado cero significa que yo no tengo la menor idea de lo que está pasando. Claro, algunos dirán, pero estar en ese estado parece que soy medio tonto, porque el juicio es un indicativo para el mundo, ¿no? Cuando nosotros juzgamos, criticamos, evaluamos todo, jerarquizamos, parece que somos muy normales e inteligentes. Entonces, claro, salir de ahí es como que nos hace perder la identidad. Ay, ¿quién soy? Si yo no pienso algo, es como que no soy nadie, me dice una voz ahí. Bien, no. En el estado cero usted dice no tiene la menor idea de lo que está pasando. Es imposible ser consciente de todo lo que está ocurriendo adentro y alrededor de uno mismo, consciente o inconscientemente. Nuestro cuerpo y mente están autorregulándose ahora mismo, sin que nosotros nos demos cuenta de esto, ¿no? O sea, el corazón está latiendo, se está haciendo la digestión, la sangre circula, todo eso sucede y yo no me estoy dando cuenta de eso, no estoy atento ahí, ¿no? Y numerosas señales invisibles están en el aire, ondas de radio, formas de pensamiento, de las que nosotros no tenemos ninguna conciencia en absoluto. Usted dice, está ciertamente co-creando su propia realidad ahora mismo, pero está ocurriendo inconscientemente, sin su control o conocimiento consciente, ¿no? Que esto es muy importante, porque vieron que con todo esto de la nueva era, toda la gente quiere ser co-creador. Todos crean la realidad y quieren crear, ay sí, yo quiero crear un chancho rosa y ahora quiero manifestar $100.000 y quiero hacer esto. Es una tendencia muy New Age, ¿no? Pero es que en realidad nosotros no controlamos nada. Si sucede que manifestamos el chancho rosa es porque tenía que ser, porque estaba ahí, en el inconsciente. Todo sucede desde el inconsciente, ¿no?